El oxígeno es uno de los elementos esenciales para la vida en la Tierra. En la salud humana, el oxígeno es necesitado por gente con padecimientos respiratorios como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema. Actualmente, los padecimientos de COVID requieren uso de oxígeno grado medicinal porque el flujo del elemento a la sangre es menor debido a que el virus inflama las vías respiratorias bajas, y en algunos casos los pulmones son destruidos porque el sistema inmunológico sobrereacciona al combate del virus. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana con el objetivo de no perderte actualizaciones en el campo metalúrgico, educación para mejorar México y el mundo. El principal medio de obtención de oxígeno es el aire en la atmósfera. El aire es una mezcla de gases constituido por 78% en volumen de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de dióxido de carbono, argón, vapor de agua y otros gases. Detalle de los gases presentes en el aire se dan en la tabla. A notar, la poca presencia de dióxido de carbono y óxido nitroso, los cuales incrementando un poco ocasionan efecto invernadero muy importante en el calentamiento global. Existen varias maneras de producir oxígeno con una concentración mayor del 21% del aire. La separación por membranas es una opción donde se aprovecha la permeación de unos elementos sobre otros. En las membranas se deja pasar elementos con permeación rápida como oxígeno y se retiene nitrógeno y argón. Las membranas poliméricas necesitan una gran área superficial que es un problema en su aplicación. La destilación de aire líquido es el proceso industrial que puede satisfacer demandas de 100 toneladas por día de oxígeno. Además es el método más común de producción. El aire es comprimido y después enfriado hasta licuarlo. Los componentes separados por la destilación de aire pueden ser vendidos en estado líquido. Por ejemplo, 1 litro de oxígeno líquido equivale a 860 litros a 293 Kelvin y una atmósfera. Problemas de la destilación de aire líquido es una baja eficiencia energética, equipos con grandes volúmenes y riesgos de seguridad. Otra alternativa en la producción de oxígeno es el proceso de absorción por variación de presión, PSA por sus siglas en inglés y retomado en mucha bibliografía en español de esa manera. Este método es capaz de satisfacer demandas medias de hasta 60 toneladas por día. El fundamento del proceso yace en la capacidad de absorción de nitrógeno en un compuesto sólido mantenido en recipientes a cierta presión, que a su vez aumenta la concentración del oxígeno libre hasta niveles del 99%. El video se centra en este proceso de absorción por variación de presión y se presenta detalladamente. El fundamento del proceso PSA es la absorción de componentes gaseosos en materiales específicos. Un absorbente muy común es el carbón activado usado en purificación de gases como la absorción de vapores en las gasolinas. Otro es la sílica gel, usada para quitar la humedad a atmósferas gaseosas, pero no trabaja bien en altas temperaturas y es dañada si está en contacto de agua líquida. La alúmina activada sirve para absorber agua de corrientes de gas y no es dañada por la temperatura. El último ejemplo, la zeolita 5A, es utilizada en el proceso PSA usado en los concentradores de oxígeno de grado hospitalario. Zeolita en griego significa piedra hirviente por la capacidad que tienen a absorber agua en su superficie. Las zeolitas son compuestos de silicio, aluminio y oxígeno con diferentes cationes, las cuales poseen estructuras porosas tridimensionales ordenadas. La fórmula general es presentada donde los coeficientes son números enteros. Y es mayor o igual a X. N es la valencia del catión y Z el número de moléculas de agua asociadas. Las zeolitas presentan diferentes geometrías como las mostradas en las imágenes. Existen 230 zeolitas de las cuales 40 son naturales y 190 sintéticas. La zeolita usada en el proceso PSA es del tipo 5A, mostrada en el inciso A. La estructura de la zeolita se puede clasificar en varios niveles. La unidad primaria son tetraedros de silicio y aluminio. Las unidades secundarias pueden ser cuadrados, pentágonos y hexágonos. La unidad terciaria de la zeolita 5A es llamada sodalita. Las sodalitas forman la unidad de la zeolita 5A. Los poros de la estructura son de 5 Armstrong de diámetro y están al nivel de la unidad secundaria, por eso se denomina zeolita 5A. Para más detalles microestructurales se puede consultar las referencias dejadas en la descripción del video. Las mediciones de cantidad de nitrógeno absorbido en una zeolita en función de la presión deben coincidir con investigación hecha previamente. Los comportamientos deseados son aquel marcado como fuertemente favorable y favorable. Los resultados a temperatura constante se les llama isotermas. La del comportamiento fuertemente favorable es llamada de Langmuir, mientras que la del comportamiento favorable es nombrada de Friedrich.
La isoterma de Langmuir postula que solo una monocapa de moléculas puede ser absorbida sobre la superficie de la zeolita, mientras la isoterma de Freundlich dice que puede haber varias capas de especie absorbidas sobre el sustrato sólido. Las ecuaciones de cada modelo son presentadas junto con la reacción de absorción de nitrógeno. La forma de encontrar los parámetros en cada modelo debería de ser por un ajuste de mínimos cuadrados. Sin embargo, otra opción es sacar inversos en el modelo de Langmuir. La pendiente sería la constante de desorción dividida entre la cantidad de absorción al 50%, y la ordenada al origen es el inverso de la cantidad de absorción al 50%. La alternativa para encontrar los valores de la constante de reacción y el orden de la misma en la isoterma de Freundlich es linearizar los resultados sacando logaritmos. Se presentan resultados experimentales de absorción de nitrógeno y oxígeno en zeolita de litio tipo X. La absorción es preferencial al nitrógeno con un comportamiento tipo Freundlich y una absorción al oxígeno de tipo lineal, es decir, poco favorable. Los resultados para una zeolita comercial 5A son expuestos. La selectividad del nitrógeno es del doble de la absorción de oxígeno. La zeolita 5A es comúnmente usada en el proceso PSA, como se declara en la referencia. El proceso Skalstrom de 4 pasos consiste en presurización, alimentación, escape y purga, proceso patentado por Exxon Research and Engineering en 1958. El proceso PSA tiene dos recipientes metálicos con zeolita que están sometidos a presión. El cilindro 1, lado izquierdo, empieza a presurizarse. La alimentación de aire comprimido es señalada por el camino rojo en la diapositiva. Cuando la presión llega a 6 bares, la absorción se establece en el cilindro 1. Después se da el escape de oxígeno concentrado hacia el dispensador. Al mismo tiempo, una cantidad pequeña de oxígeno enriquecido pasa al cilindro número 2, lo cual produce la regeneración de la resina, purga. El paso de escape de oxígeno del cilindro 1 se señala en el camino rojo de la diapositiva. El circuito azul muestra la cantidad pequeña usada para la purga del cilindro 2. La absorción de nitrógeno y argón en el proceso es a 6 bares. Se presenta la animación de esto, y la fuente se deja en la descripción del video. Ahora el ciclo se invierte al cilindro 2. La presión se equilibra en ambos tanques. El gas se alimenta en el cilindro 2. Aumenta la presión hasta 6 bares. Se saca el oxígeno concentrado por el camino rojo y se purga el tanque 1 con una cantidad pequeña de oxígeno como se expone en el camino azul. En la despresurización, las moléculas de nitrógeno y argón se desprenden de la superficie de la zeolita. La cantidad pequeña de oxígeno desviada de un tanque al otro hace que las pocas moléculas aún absorbidas sean quitadas de la superficie de la zeolita. La descripción de un equipo comercial es hecha. La fuente del video se presenta en la descripción. El panel frontal del equipo tiene un manómetro para ver la presión de alimentación, un encendido principal, una válvula reguladora de salida y un manómetro que da la presión de salida. En la parte lateral tiene dos filtros para quitar la humedad, la cual disminuye la vida de la zeolita. En la parte interna de la puerta se tienen las conexiones de los manómetros. Dentro del equipo se encuentran los cilindros con zeolita empacada. Los filtros de humedad se conectan a la parte baja de una T. Las desviaciones de la T van a la parte baja de los contenedores a una electroválvula. Otra electroválvula está en la parte inferior del cilindro para sacar el gas de la etapa de purgado. En la parte superior, el cilindro tiene un conector que va a otra T, e interconecta ambos cilindros y la salida que va a otro recipiente. Este recipiente está desocupado y sirve para que no haya variaciones de presión en la salida. La salida se conecta a la válvula reguladora que dispensa el gas al paciente. Regresando a la parte superior de los cilindros con zeolita, el conector tiene un diámetro muy pequeño para que, en el momento de la purga, una cantidad muy pequeña del oxígeno se use con dicho propósito. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana con el objetivo de no perderte actualizaciones en el campo metalúrgico, educación para mejorar México y el mundo.